Buenas tardes. Estamos iniciando una tarde de mucho contenido de información sumamente valiosa para todos los docentes. Tendremos la compañía de la doctora Janet Chalhú, quien nos va a acompañar hoy con informaciones sumamente interesantes para los educadores. Vamos a ver. Hola Inés, Andrea, Carmina, gracias por acompañarnos esta tarde. Janet, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos? Bueno, todo el mundo entiendo que está esperando todos que estén bien en casa, ¿verdad? En salud, que es lo más importante. Amén, así es, así es. Eso es lo más importante ahora, en este momento. Bueno, muchísimas gracias, Janet, por aceptar la invitación. Sé también que hiciste un esfuerzo por acompañarnos hoy en la tarde porque tenías, aunque la gente a veces no lo crea, tenías otros compromisos laborales, aunque sea, son de manera remota, pero son compromisos de verdad que muy importantes. Entonces, este tiempo y este espacio nosotros lo valoramos mucho. A veces en el momento nuestros colegas no se pueden quizás conectar por un tema de horario, pero este tipo de contacto y contenido siempre pasa a nuestro canal de YouTube. O sea, que son informaciones sumamente valiosas. Y más hoy que vamos a hablar de algo como son los retos, desafíos de los educadores en este nuevo proceso que nos trajo, ¿no? Como dicen, lo que trae el barco. Siempre yo escuchaba cuando era pequeña que decían que si la vida te da limón, aprende a hacer limonada. Entonces yo creo que ahora estamos haciendo limonada, limonada frozen, dulce de limón y todo lo que se puede hacer con limón. Yane, ¿cuánto tiempo tú tienes como educadora? Tú ahora mismo eres doctora en educación y estás ya pasaste pues a en tu ámbito laboral formal, estás en la Universidad del Caribe, pero estuviste en las aulas por muchos años con estudiantes de edad escolar. También tuviste tu propio colegio, es decir, que tú has pasado por diferentes facetas. Cuéntame un poquito de cuántos años ya tienes en este medio. Bueno, pues Julia, gracias mil de nuevo y de verdad yo felicito a INEP por esas iniciativas que está llevando a cabo, porque la unión hace la fuerza. El querer escucharnos unos entre otros, eso es muy bueno. Nos da como hasta un respiro de que podemos trabajar unos con otros. Así que yo le doy las gracias una vez más a ustedes por confiar en nosotros y a ti que cuando tú me dices de una experiencia arranco y me embarco y digo, bueno, pues en el camino trabajamos. Decirte la edad a veces yo digo, bueno, si digo el tiempo que tengo, van a empezar a tirar números, pero no importa. Con muchísimo, con muchísimo orgullo puedo decir que justamente en este año cumplo 35 años en el ámbito de la docencia, Wow. ininterrumpido, ininterrumpido. O sea, para mí dar clases, estudiar para mejorar las clases, investigar sobre eso, no es un trabajo. Entonces a mí me hace falta dar clases, a mí me hace falta el aula, me hace falta estar en contacto con los estudiantes. Te digo que me hace falta en el buen sentido de la palabra. Y es verdad que he pasado por distintas etapas, desde estar en el aula, la dirección de un colegio y ahora como vicerrectora de investigación en Unicaribe, que me ha dado una oportunidad de ver un ámbito distinto, eh, con mejoras, con propuestas, la oportunidad de poder incidir en otras prácticas. Así Eso, que es un tiempito bastante largo. no, pero es maravilloso, Janet. Y en estos 35 años, ¿tú te podías haber imaginado que el giro que ha dado ahora el proceso educativo? ¿Alguna vez tú te pudiste haber imaginado, pensado que pudiéramos estar como estamos ahora 100% de manera no presencial? Yo creo que a todos nos cogió de sorpresa, pero era como, no por la situación
sanitaria que estamos viviendo, que eso es otro enfoque. Por eso cuando el título lo pusimos de desafíos de los docentes en la educación virtual, el apellido en tiempos de COVID le da un matiz distinto. Pero hacia la educación virtual era como, ahí viene el lobo, y muchos de nosotros como que, bueno, a nosotros no nos toca, o lo hacíamos paso tortuga. Ahora tuvimos prácticamente que cambiar de avión en pleno vuelo, y realmente eso es lo que le da el matiz distinto. Cuando yo empecé, en esa época, que ya no quiero ni repetirlo, aunque te digo, para mí estoy sumamente orgullosa de que pueda seguir todavía hasta ahora, jamás podíamos imaginarnos eso. Cuando estudiamos tampoco y cuando entramos a las aulas, pero con el devenir del tiempo se veía venir. Sí. ¿Qué es esto del proceso virtual? ¿En qué consiste? ¿Es proceso virtual o proceso que hemos pasado a la virtualidad? ¿Cuál es el término correcto que debemos utilizar para denominar este proceso? Y si funciona, porque esa es otra de las grandes inquietudes. Me gustaría que tú nos explicaras qué es, y más que tú eres investigadora, y si realmente funciona, que han arrojado los estudios sobre si esto es algo que estamos haciendo por experimentar, algo que estamos haciendo por llenar espacio, o si de verdad realmente esto funciona. Bueno, fíjate, tú tienes dos preguntas ahí. Nosotros, ¿qué es el proceso? El proceso hacia la transformación de la virtualidad. Eso obviamente iba a llevar más tiempo, porque como te digo, teníamos que ir haciéndolo escalonadamente. Profesores que están en las aulas en todos los niveles, porque te puedo hablar de todos los niveles. Yo estoy como vicerrectora de investigación en Unicaribe, pero tú sabes que yo asesoro colegios. Y además trabajamos con formación docente escolar, de eso es lo que escribimos. Entonces, en las aulas están profesores todavía que se formaron en este tiempo, en el tiempo de análogo, en el tiempo de que tenemos que usar la pizarra y si yo no explico, el estudiante no va a entender. O yo tengo que hacerlo todo en el aula y poner la tarea para la casa para venirlo a explicar. Entonces, realmente hay un proceso de traslación hacia la virtualidad. ¿Pero qué es la virtualidad? Yo te quiero enseñar algo, lo estuve ensayando, a ver si se ve, a ver si se ve bien. Nosotros pasamos, por lo menos temporalmente, nosotros pasamos de esto a esto. En un abrir y cerrar de los ojos. En un abrir y cerrar de ojos nosotros pasamos a eso. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos profesores que no manejan muy bien la tecnología han tenido que enfrentarse a ese entorno que es el entorno de ubicuo. La ubicuidad quiere decir que no hay espacio ni tiempo. En el aula, ahí dicen que no lo pueden ver, que no se preocupe, que lo vamos a tener en el canal de YouTube. Ok, pues entonces, ¿qué pasa? Ese profesor que estaba acostumbrado a un aula, que hay un espacio, que hay un tiempo, que tienes hasta cierto punto, un control de aula, porque tú sabes tú los conoces a tus alumnos, después ya por lo menos en el tiempo donde sucedió este movimiento. Ya a febrero nosotros sabíamos cuáles eran las rutas de aprendizaje de nuestros estudiantes, qué cosas podíamos esperar de ellos, cuáles eran sus debilidades, sus fortalezas. Sin embargo, nos sacaron de ahí a todos para entrar en un proceso en el que tenemos que planificar y que tenemos que dar la clase parecida a la presencialidad. Entonces, esa es un poquito la diferencia que hay. ¿Y funciona? Bueno, tiene que funcionar ahora.
tiene que funcionar porque es lo que tenemos. Y ahora a mí me gusta mucho esa pregunta, porque sí se han venido haciendo estudios de educación a distancia, el blended learning o el aprendizaje mixto, estudios de percepción de los estudiantes, cómo me sentía ahora, cómo me sentía al principio y ahora, qué cosas aprendí, qué dejé de aprender, qué es lo que lleva a la metacognición. Y han ido dando resultados, pero como te digo, en el tiempo de la transformación normal de un enfoque a otro. De ahora no sabemos, ahora yo creo que nadie, ni siquiera dónde se originó, pero eso es una idea muy mía. Sabemos cuáles son las implicaciones de estos cambios. Yo creo que se han hecho, porque estamos en un grupo de investigadores, muchas investigaciones sobre medicina, sobre vacunas, sobre cómo afecta en la respiración, en las personas con problemas, pero en la educación, donde se tiene que sembrar, porque el padre Alfredo Morales, lasallista, decía, en paz descanse, que nosotros los profesores sembramos, hay un pedazo de nosotros que se queda en cada estudiante, en cada acto didáctico. Y la siembra tiene un tiempo. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es la implicación, cuáles son los aprendizajes que se van a dar Tú en ese sabes, aspecto. tú sabes que yo leía un libro ayer que incluso lo recomendé, que se llama Inquebrantables, de Daniel Javid, y él decía, el punto a veces no es estar preparado, sino estar dispuesto. Entonces, en esta ocasión, creo que va como anillo al dedo a lo que tú dices. A veces no es tanto tener los títulos y 20,000 preparación, trayectoria, sino la disposición de yo asumir ese proyecto y hacerlo mío. Fallo, error, intento, me caigo, me levanto, armar el avión piloteándolo. Janet, como educadora, ¿qué entiendes tú que son ahora mismo, ahora en esta transición, los principales retos que tiene el educador, el docente, para lograr un proceso exitoso? Obviamente, con las limitantes que pudiesen llegar a existir por la naturaleza del proceso per se. Me Claro, a encanta, mí Osiris, la actitud es fundamental, exacto. excelente. La actitud lo es todo. O sea, fíjese que en el mismo proceso de enseñanza, te voy a responder tu pregunta ahora y te la voy a dividir en dos partes. Te voy a decir por qué. La actitud, cuando tú entras a un aula, vamos a pensar en un mes para atrás, porque realmente esto es como un antes y un después. Nosotros salimos un viernes, ¿verdad? Que era viernes de las elecciones. Nos despedimos de los estudiantes en la universidad, aquí. Ya el lunes, de repente, no nos volvimos a tocar más nunca, ni siquiera los que estábamos juntos, hasta que pasaran los 14 días y pudiésemos abrazarnos uno con otro. Bueno, ¿qué pasa con la actitud de un mes para atrás? Igual, un profesor que va al aula y que se resistía en ese momento a la innovación o a crear estrategias innovadoras, es cuestión de actitud. No, lo que tú dices, no importa los títulos que tú tengas, tú vas a tener todos los títulos del mundo que son muy buenos porque te ayudan a conocer, te ayudan a poder argumentar, conoces otras líneas, conoces otras personas, conoces otras ideas. Pero si tú no tienes la actitud proactiva, no solamente reactiva, es decir, nosotros estamos reaccionando. Como cuando tú te vas a quemar de un sartén, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué hace el cerebro para protegerte? Bueno, tú coges un paño y agarras la cosa o quita la mano. Pero la proactividad te dice que en la próxima vez, ¿cuál es tu reto? Bueno, pues saber por dónde lo voy a coger, por dónde voy a coger el mango y qué cosas debo yo hacer para protegerme. Entonces, por eso te digo que te voy a dividir en dos. Hablamos un poquito de los desafíos que tenemos. Para mí, el desafío es cuando yo voy a hacer un proyecto, por ejemplo, en la universidad, o
una asesoría en un colegio, yo tengo unos desafíos, como conocer el colegio, conocer sus personas, los intereses, la parte humana de las personas que están en ese centro, los padres, cuál es el nivel de implicación, de compromiso que tienen, etcétera. Yo tengo una serie de desafíos que debo ir sorteando. Pero una vez yo conozco todo eso, vienen mis retos. ¿Cuáles son los retos? O sea, ya yo conozco eso, ¿qué pasos yo debo de dar? Entonces, ahí se oye un motor porque aquí se avivó un poco el día de hoy. No, no, es que Entonces, esto es en vivo. Aquí yo he tenido hasta mi hija que se entra, o sea, que tranquila con eso. yo a mi perrita la tranqué porque yo sabía que ella se iba a poner. Pues como le digo, uno de los desafíos que tenemos es la conectividad. Porque no todos podemos estar como estamos tú y yo o las 68 personas que entraron ahí. Hay personas, porque me han llegado aquí, que me dicen, yo tengo que ir a un centro de internet a dar mi clase. Y el centro de internet lo deja entrar con ciertas condiciones y tiene que pagar para no dejar de dar su clase, porque nosotros los docentes tenemos un nivel de compromiso. Es decir, nosotros nos contratan como empleados, ¿verdad? Tenemos tú lo sabes de eso, tenemos un acuerdo contractual con la empresa que nos contrata, pero encima de eso nosotros tenemos que cumplir con las clases y también con la parte moral. Entonces, un desafío es la conectividad. El otro desafío que yo veo es la distribución en espacio y tiempo. A Te fuiste un nosotros, poquito para atrás y cuando te fuiste se nos fue la voz, no te escuchamos. ¿Cuál es el segundo, perdona? el segundo es la ubicuidad, el espacio y el tiempo que se pierde con la tecnología, con el Internet. Se pierde. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos en un aula, nosotros estamos regidos por un horario y por un espacio físico. Los estudiantes de cualquier nivel se sientan en lugares fijos. Yo siempre he dicho, o decía en la universidad, con esos cambios de periodo de uno a otro, con muchos estudiantes, que a veces no te llegaba a ti el tiempo de conocerlos, de saber su nombre. Sin embargo, cuando tú haces un registro mental de tu clase, por donde se sientan, tú sabes quién es el estudiante. Sí, Tú no, los conoces. tú lo asocias. Tú lo asocias porque el ser humano es territorial. Nosotros siempre nos sentamos en el mismo sitio si nos dan la oportunidad, parqueamos en el mismo sitio, hacemos estas videoconferencias en el mismo sitio porque somos territoriales. Cuando se pierde ese espacio físico y ese tiempo, a nosotros nos cuesta mucho organizarnos porque queremos cumplir. Entonces, a nosotros se nos sumó la casa, la incertidumbre económica, que tú sabes bien que los maestros, aunque trabajemos algunos en colegios privados, estamos en la escala salarial más baja, en muchos casos. Entonces, ¿qué pasa? Esa incertidumbre más cuando yo doy clase en un colegio o en una universidad, si tengo niños pequeños, yo no los tengo conmigo en ese momento, porque yo estoy en un sitio dando clase. Sin embargo, cuando aquí estamos haciendo de mamá, yo en mi caso de abuela, de arreglar la casa, de preparar y de seguir con la misma faena y de exigirnos más en ese sentido. Otro desafío, hay dos más para seguirte con los retos y tú me vas diciendo del tiempo, por eso lo estoy haciendo así como Tranquila, que hay tiempo. pausado. Ahí está mi amiguita Hilda y todas las otras amiguitas. ¿Qué pasa? Nosotros en la presencialidad tendíamos en general, no estoy diciendo todos, pero vamos a buscar una norma. ¿Cuál es la queja? La queja, o sea, como por decir una horizontal en una curva,
es que los profesores, en su mayoría, no todos, seguían estrategias similares, o sea, sí, tú también. Entonces, lo que pasa es que están todas mis amiguitas No, yo veo y viéndome. se pone celosa, ella igualina, llegar. Chicas, ella está toda, no me la desconcentran, ella está ahí. Tú tienes un Entonces, fan mira muy que grande, Janet. Esa chica están ya ahí lo, fuertemente, ya, Belén está ahí también. Ok, ya lo seguimos. sabes, por lo menos como regidora yo voy, pero nada, por ahora, regidora de educación. ¿Qué pasa? Te iba diciendo que en la presencialidad, nosotros decíamos hasta ahora, vamos a dar talleres para que los profesores den las clases más motivados, que sean estrategias activas, etcétera. ¿Qué pasa ahora cuando estamos divididos por un aparato, separados por un aparato? ¿Qué hace? ¿Qué hace el profesor? Por ejemplo, tú y yo vamos a tener, y muchos de los que están viendo, 40 minutos, 30 minutos sentados. Nosotros estamos confinados a un espacio. Cuando tú te paras, el cerebro se oxigena. Estoy hablando desde el punto de vista del profesor. Nosotros tenemos que estar sentados. Yo tengo un amiguito en Ecuador. Yo digo que es amiguito porque yo puedo ser su mamá, pero escribimos juntos, investigamos juntos. Me dice, es que yo me paso a veces 12 horas pegado al aparato. 12 horas, más los otros compromisos que tú tienes. Entonces, eso es duro, eso carga. Además, tú expones tu hogar, tú expones tu espacio físico y todo lo que tú tienes que hacer. Entonces, realmente hay una cantidad de variables que están todas como, que están juntas unas con otras. Pero si yo te hablo de algo muy técnico, es un modelo que nosotros le decimos, que le llamamos, que no es de ahora, que es el modelo TPAC. TPAC se deletrea T, P, A, C y K, por sus siglas en inglés, que después podemos hablar de eso. ¿Qué significa ese modelo? ¿Y por qué lo traigo a colación? Este modelo implica el conocimiento que tiene un docente de los contenidos del currículum. ¿Cómo lo conoce? ¿Qué tanto lo conoce? Espérate que me ¿Qué perdí ahí. Espérate. Estamos en okay. los retos. Entonces tú me dices que tengo que entrar al modelo. Me perdí cómo caemos en el conocimiento del currículum. O sea, Okay. el modelo TPAC, tú tienes que estar enfocado en el conocimiento del currículum para poderlo pasar a la modalidad virtual. No. El modelo TPAC Un poquito para es atrás. un modelo como un enfoque que se ha venido estudiando. Ok. El TPAC tiene tres criterios para que se dé una clase efectiva a través de las redes, a través del internet, con las tecnologías, Ok. con tres criterios, que es lo que te voy a mencionar ahora. Uno es el conocimiento del currículum, o sea, su contenido, su asignatura, el docente tiene que saberla. No importa que sea de preescolar hasta nivel de posgrado. Tú tienes que conocer tu asignatura, saber qué conocimientos previos debe tener el estudiante y qué va a abarcar ese currículum después. Criterio número 1 para el TPAC. Criterio número 2, conocer la herramienta que tú vas a utilizar. Nosotros estamos haciendo en vivo. ¿Qué facilidades tiene esa herramienta? ¿Qué pasa cuando yo me muevo para atrás, como tú dices, que no me escucha? ¿Qué pasa cuando yo quiero dar una explicación? Okay. Segundo criterio. Primero, conocimiento curricular. Segundo, de la herramienta. Y combinado a esos, el tercero es unir los beneficios de esa herramienta con los conocimientos del currículum para crear estrategias activas. Pero eso es todo mundo. Eso es un mundo. Eso es un mundo. Por eso yo te decía previamente,
que nosotros no podemos medir hoy, las implicaciones de los aprendizajes, porque nosotros estamos reaccionando a una situación que está muy bien. Por la salud, que esto, la educación es un servicio básico. Entonces nosotros como docentes, un derecho. Entonces nosotros estamos cumpliendo con seguir con ese derecho. Tú Pero sabes nosotros no... que yo he escuchado, que tengo la oportunidad de compartir con tantos directores, que me dicen, Julia, es que esto es un compromiso. Esto es más allá de pensar solamente en culminar el año. Nosotros tenemos un compromiso porque hemos desconectado el mundo, o sea, la situación desconectó a los muchachos, como tú dices, de manera abrupta, donde ni siquiera, donde a ellos un jueves se les dijo que no volvía porque había elecciones y ha pasado 1 mes y 4 días. Y este espacio, aunque vamos mejorando y los colegios han hecho encuestas, se han reunido con sus asociaciones de padres, han tenido conversaciones con sus padres para ir mejorando sobre la herramienta, la realidad es que es positivo. Pero ahora ya yo entiendo porque es que cuando se habla de esto, no se ve tan sencillo como lo que tú y yo estamos haciendo, que tal vez pudimos haber conversado hace 1 hora de profundizar sobre el tema. Es que es todo un ecosistema nuevo. Exactamente, o sea, lo has dicho, ahí están, o sea, son múltiples aristas que tiene eso. Entonces nosotros nos enseñaron, algunos de nosotros hemos venido trabajando con estos recursos, pero el que no ha venido trabajando, que de repente vienen todas esas plataformas que Zoom, Hangout, ahora Microsoft Meet, las plataformas que tenemos en la universidad, de, por ejemplo, Unicaribe con el Collaborate, que son muy manejables, que sobre todo esa que yo te menciono de Unicaribe, permite una cantidad de estrategias, se puede grabar, tú puedes hacer cambios, pero han tenido, aunque lo usamos, pero el uso continuo, la rapidez con que tenemos que dar la respuesta, es inimaginable. O sea, es una cosa que estamos haciendo camino al andar. Entonces, ¿qué cosas yo veo, por ejemplo? Estuve pensando. Bueno, te lo comenté anoche y lo puedo decir ahora. ¿Cómo se van a promover las universidades? Se puede hacer. No es que esto es imposible, porque nada dura para siempre, o no hay cuerpo que lo aguante. Pero, ¿cómo se van a promover? O sea, yo tengo que crear una política nueva, unos procedimientos nuevos, para que mi universidad llegue de manera virtual a esos estudiantes que se van a graduar. Que sería lo mismo en el ámbito de los colegios, donde yo tengo el muchacho de 12avo que se va a graduar este año y donde yo entonces tendría que reinventarme como modelo educativo, reinventar y dentro de ese marco arrojar esa política que obviamente quizás lo más idóneo sea que esté consensuada con las universidades porque ellos van para allá. Exactamente, pero nunca antes era tan importante hacer ese consenso y hacer ese enlace y esa transición, porque ahí está involucrado el que yo me voy a salir de mi zona de confort y yo voy a otra situación que se hacía culturalmente, que los estudiantes de 12 iban a visitar a la universidad y era todo un ritual para visitar a esa universidad o la universidad llegar a donde ellos. Entonces, ¿qué mecanismo se va a hacer para eso? Un reto te dije que desafío es lo que estamos como sorteando. Y nosotros estamos como en una etapa ahora de asombro. Solamente queremos escuchar qué ha hecho el ministerio, cuántas personas se han sanado, qué es lo que hay nuevo, qué potencias es que están peleando. Pero ya eso, el mismo cerebro tiene plasticidad. Y ya después, ojalá sea pronto, eso se va a convertir en lo que yo le llamo el nuevo normal. El nuevo normal. Ese es el nuevo normal que viene por ahí. Claro, no siempre vamos a estar en la casa. Eventualmente, poco a poco, nos vamos a ir integrando. Yo leí hace poco que se está proponiendo
que la integración, o sea, la salida hacia los trabajos se haga de manera como organizada. Es decir, si vamos al colegio, que algunos cursos vayan unos días y los otros vayan otros días. Que si se va a hacer educación física, bueno, pues cambiarlo todo, porque el ser humano es social, eminentemente social y necesita de eso. Entonces, ¿cómo el profesor se adapta a esa nueva rutina? Eso es Nosotros un también. tema que pregunta incluso, me llama mucho la atención, algo que ha preguntado Siris, y creo que encaja en este momento preguntarte, ¿qué hago con ese docente que se me queda rezagado, que tengo que estar, oye, y como director o dueño de colegio, el reto de trabajar con esa apatía o esa resistencia al cambio que cierta población genera? Porque la realidad es que esto ha sacado a relucir competencias y también carencias. Definitivamente. Cada uno de nosotros está viviendo este duelo de forma distinta, ¿verdad? Y yo siempre digo que tú enfrentas las situaciones como te criaron, por ADN, tu solidez en la formación que tú tienes, la capacidad de ser abiertos. Entonces, los líderes escolares tienen también su reto, porque ellos tienen que hacer sentir a sus profesores y sus empleados en general, tienen que hacer sentir de que hay sostenibilidad, pero hay un aspecto que es importante y que debemos tomarlo en cuenta a nivel de retos, que es la resiliencia. Entonces, el profesor que quiere estar en este barco, que está, yo te lo digo, pero mi área es química, física y matemática. Ay, Dios mío, de las más queridas. Sí, no, pero de verdad tengo que morir dando eso. Y yo sé que el que no está formado como docente, como fue mi caso, que mi primera carrera en ingeniería química y después fui formándome en educación, y por la personalidad que tengo, que soy abierta, que tú me dices, bueno, Janet, vamos a hacer tal cosa, y digo, bueno, Julia, yo no sé cómo se hace, pero arranquemos, porque el aparato es aparato. Y quienes me están viendo son colegas que lo más que van a decir, mira, yo no te oí bien tal cosa. Pero hay personas que se resisten a su zona de confort. Y en este momento ellos tienen que hacerlo para sacar adelante su empresa. Pero después, en la resiliencia, hay que repensar con esos docentes. Porque la verdad es que hay profesores y profesores. Y una parte importante en la formación docente y para que el profesor pueda cumplirte, sacando la personalidad, que de eso yo no sé mucho, ni quiero entrar en ese tema, es el acompañamiento, que estoy segura que muchos colegios lo hacen, pero el tipo de acompañamiento que tú vas a hacer en la virtualidad tiene una connotación totalmente distinta al acompañamiento que se hace regularmente. ¿Y qué tipo, perdón, ahí me quisiera que me aclara, a qué tipo de acompañamiento te refieres? ¿Un acompañamiento emocional, un acompañamiento académico, un acompañamiento técnico? ¿A qué tipo de acompañamiento? Bueno, yo te tengo aquí una propuesta, pero ya tú me preguntas entre la parte de las recomendaciones. ¿Sabes que aquí están involucrados el factor humano? Como te dije, se nos ha juntado todo sin nosotros estar preparados. La parte social es importante. Por ejemplo, yo con mis amigas he hecho café por las tardes. Hay un momento que nos cambiamos y hacemos café y brindamos con la taza. Cuando nosotros estamos en la escuela, cuando nosotros estamos en el colegio, en la universidad, nosotros salimos a tomar café. O siempre hay como un enlace con uno que otro, un colega que tú haces una empatía.
El líder de la escuela debe hacer uso de eso. ¿Para qué? Para que se acompañen unos con otros en prácticas buenas, se le llama el peer coaching. Pero el acompañamiento pedagógico de por sí, presencial, tiene 3 fases. Yo sé que algunos colegios la llevan, pero lo que yo me pregunto es siempre cómo la llevan. La primera fase es la de pre-observación. Si 2 colegas o un coordinador te habla, te dice, ¿qué tú quieres que yo observe en tu clase? Ese profesor te dice, el que va a ser observado, mira, yo creo que yo camino siempre por la Learning T, que es como en los pupitres que están en 2 filas, y tú haces una T caminando entre el medio y el frente. Y tú le dices, trata de mirarme a ver cuántas veces yo le pregunto a un estudiante que salga del profesor. La segunda fase es la de observación. Y la tercera, justo después que se acabe, es la de post-observación. Sí, mira, de acuerdo a lo que tú me dijiste, yo te analicé y tú tocaste a este estudiante, no hiciste tal pregunta, ¿qué tú crees que podemos mejorar? El acompañante le pregunta al acompañado presencialmente, ¿qué va a pasar en la virtualidad? ¿Por qué? Porque es muy importante para el seguimiento y más para las personas que están un poquito rezagadas. Es importantísimo. Sí, sentir en ese momento que no está solo, porque también estamos lidiando, el docente lidia también con su propia ansiedad y su propia angustia. Y como tú mismo dices, la carga, ¿no? Que quizás en este momento tuviste que asumir, y más ahora cuando yo te escucho decir lo del PAC, ¿no? Que digo, wow, esto es todo mundo, esto no es sencillo, esto no es pararte aquí y decir hola, 2 más 2, 4, o sea, todo es todo un proceso. Ahora, tenemos un tema en todo este andar que no es quizás específicamente nuestro punto central, pero creo que cabe resaltar. Y no sé si es un desafío, no sé si es un reto, los padres. El rol de los padres. Ayer nosotros tuvimos un conversatorio con Margarita Gense sobre el rol de los padres. Pero aquí, en este momento, en este espacio del docente, es un reto, es un desafío. ¿Cómo debemos manejar, torear, apalear, ser pacientes? ¿Cómo manejar esto? Tanto entre el padre que te presta resistencia al proceso, la insatisfacción por la cantidad de contenido, ya sea porque unos dicen que es mucho, otros porque es poco. La necesidad de no involucrarse, porque se escucha feo, pero es así. A veces hay momentos donde no toleras ese manejo con tu hijo de ese tipo de disciplina o estructura. Y cuarto, el padre tan psicorrígido que termina él haciéndote el trabajo. Entonces, encájame al papá en este proceso, por favor. Bueno, como te digo, nosotros todos estamos viviendo nuestros duelos. El papá no estaba preparado. Y por lo menos en esta generación, desde la última pandemia que se dice que hubo, que lo estoy leyendo ahora. A pesar de que tengo 35 años dando clases, no llegué a esa pandemia, la estamos viviendo ahora. No, gracias a Dios, porque si no, habría que contar otra cosa. No estábamos preparados para eso, no estábamos preparados. Realmente hay que suavizar las relaciones. ¿Por qué tenemos muchos contenidos? ¿Por qué se ven mucho contenido? Igual que te digo, factor sorpresa, pero básicamente fue que nadie nos preparó y lo que nosotros teníamos diseñado para la semana siguiente de manera presencial, hicimos así, ¡pa! Y lo metimos en el zafacón de la virtualidad. Y resulta que todos esos contenidos es lo que nosotros damos en el aula. Y queda para la tarea algunas actividades sencillas. Entonces, lo que yo pienso, porque no es palabra de Dios, ni tenemos respuesta, es que el factor sorpresa va a desaparecer. Por eso es que las clases dinámicas son tan importantes, porque deben tener siempre esa chispa de qué voy a dar, qué sorpresa, qué es lo que hay. Entonces,
Esta situación, poco a poco, como te repito, va a volver a su nuevo normal. La cantidad de tareas también se van a ir dosificando, porque los mismos profesores tenemos que corregir muchísimo. Pero hay que buscar estrategias para no agobiarnos nosotros, no agobiar a los padres, no agobiar a los niños, de coger de nuevo el currículum, ver el recurso, si es eso lo que vamos definitivamente a utilizar, cualquiera que sea, cualquier plataforma, una gamificación, editores de videos, que hay muchísimos para tú hacerle un cuento a un niño y parar y con tu voz hacerle la pregunta al niño para que el niño te responda, te llega una analítica a tu correo. En las clases más altas están, por ejemplo, Geniali, están GeoGebra, una serie de recursos que tenemos que conocerlos y con ello mezclar contenidos del currículum para que sea más fácil el manejo. Pero vuelvo y te repito, eso es como un acompañamiento, hacerlo dosificado, haciendo prueba y error desde los coordinadores, desde la dirección, conversar con los padres. El colegio tiene que abrirse, hacer grupos focales. Lamentablemente, la naturaleza humana, en el ADN, siempre hay quejas. Nosotros como que nos codificaron a que nos quejemos por todo. O sea, eso lo llevamos nosotros. Sin embargo, no sacamos a los niños de la escuela. O tenemos un trabajo y nos quejamos por el trabajo, pero seguimos en el trabajo. Hay que manejar todas esas situaciones y buscar en el colegio aquella persona que es como la mediadora, porque yo recuerdo, incluso yo creo que están ahí, y Liana me parece que está ahí. Nosotros teníamos un grupo de mi primer trabajo, que fue el Colegio Americano de Santo Domingo. Y yo me integré hace poco, pero la fortaleza que nosotros tenemos como profesoras desde esa época, y todas estamos diseminadas en distintos sitios, dando clases y en educación, nunca lo hemos dejado, es que, ¿cómo te va a ti? ¿Cómo te ha ido en tu colegio? Ay, mira, ahora, ¿qué día ustedes van a abrir? ¿Qué pusieron para esto? O sea, como esa conversación con los mismos padres, y no necesariamente el director del colegio tiene que lidiar o dirigir o mediar en esa conversación. Es buscar, por ejemplo, en secundaria, cuál es el profesor que los padres respetan más, pero un respeto en el buen sentido de la palabra, como tú y yo respetamos a Dios, que no es por miedo, sino de no fallarle porque es un profesor que es un modelo. Y ese puede ser como para canalizar, para ver cómo se van adecuando todas esas actividades, porque ahora no tenemos respuesta para todo eso Tú sabes que que yo estamos... digo que yo llamo mucho que este es el proceso de las muchas preguntas, las pocas respuestas. Y hoy te puedo tener una respuesta de algo y tristemente mañana tenerte otra. Y no porque yo quiera, sino porque es un día a la vez. Las cosas cambian porque sea porque el Estado cambió, porque internacionalmente cambió, o porque hoy tú estabas en salud, mañana no lo estás y tuviste que cambiar. Entonces, a nosotros los seres humanos nos da mucho trabajo ese cambio tan abrupto, tan rápido. Y me llama mucho la atención ese llamamiento que haces a la apertura, al diálogo, al intercambio, y más cuando solemos ser, porque eso es una debilidad que tenemos en el ámbito de los docentes, cerrados con nuestro conocimiento. Nos da trabajo abrirnos entre nosotros mismos. Con nuestros estudiantes, fabuloso, pero entre nosotros nos da un poquito de trabajo, de temor, esa apertura. Y yo entiendo que eso que tú estás estableciendo ahora, cuando el mundo ha abierto incluso hasta los conocimientos de manera gratuita, pues es sano abrirnos entre nosotros, obviamente para mejorar lo que estamos haciendo. Y tomar un líder que no precisamente sea el que la coordinadora, el director del colegio o la psicóloga, que establezca ese diálogo, también es sano, porque algo importante es que nosotros los padres tenemos muchas dudas y principalmente porque nos educamos de otra forma.
No, por eso te preguntaba tanto, Janet, ¿funciona? No funciona, pero tú tienes la razón en ese momento en que dices, hay que esperar, ahora hay que continuar haciéndolo. Entonces, Claro. eso es me parece que esas estrategias están fabulosas, ¿no? Tú sabes que te quería mencionar, tú dijiste algo muy importante. Nosotros somos muy abiertos con nuestros estudiantes en el sentido de comunicación fluida, pero es que nosotros tenemos la sensación de poder. O sea, ellos están por debajo cognitivamente y Mm, eso eso es más fácil para nosotros. Sin embargo, hay que crear la cultura en el centro de que los profesores socialicen sobre buenas prácticas. Vamos a tener todo tipo de docentes, ¿eh? Vamos a tener aquellos que se han, bueno, que quizá hicieron el Instagram ayer porque querían escuchar la charla de hoy, porque hablaron de docente y dijeron, bueno, yo no he entrado a Instagram y quiero ver qué es lo que me van a traer. Que quizás digan, bueno, más de lo mismo, pero realmente es que estamos viviendo en un proceso desconocido, es como tú dices, o sea, tú no sabes con qué tú vas a amanecer mañana, pero tú tienes que tener una actitud de que estamos vivos y tenemos que ser proactivos, porque nosotros no nos podemos tirar y esperar a ver quién es que va a resolvernos a nosotros los problemas, y separar y priorizar. Entonces, con estos profesores que son un poquito más rezagados, hay que buscar una estrategia para salir, para sacar el barco adelante, y que nosotros no nos podemos quedar por mitad. Cuando sí. ya la marea baje, hay que entonces repensar. Lamentablemente hay que repensar. Hay Janet, un punto que yo... ajá, Dime, dime. pero que... No, era eso Hay un mismo, que punto quería que fuéramos tomando la parte de las recomendaciones por un tema de tiempo, porque la verdad es que es muy importante, luego que hemos detectado desafíos sobre esto, que entonces tú nos vayas haciendo pues esas recomendaciones que de verdad bajo tu experiencia en los diferentes escenarios que has estado son muy valiosas. hay uno, que era que te iba a decir, y ahí voy a irte, voy a ir como cerrando en esa parte. Tú sabes que nosotros tenemos, por ejemplo, hablando de los docentes, tenemos docentes pasaditos meridianos, ¿verdad? Algunos que nos gusta mucho la tecnología. O sea, yo no le tengo miedo a nada. O sea, lo más que puede pasar es que se me frice el recurso. Y agarro YouTube y veo cómo lo puedo hacer y arranco. Hay otros que están término medio, pero también hay quienes han crecido con la tecnología como docentes. Han crecido, les es más fácil, lo manejan todo, mercadean sus clases, utilizan los cuentos, los cuentacuentos. Sin embargo, una recomendación en este momento es combinar, ojo con eso, combinar experiencia y juventud. Lo que sabe un profesor de química de 30 años de la asignatura y de la metodología, lo puede complementar y compensar con uno joven que también sabe mucho, pero que está más enfocado en la tecnología. Complementarse uno con otro, acompañarse. A los profesores jóvenes les gusta mucho enseñarnos las cosas y que nosotros así como, ¡oh, qué bueno que yo lo sé hacer contigo! Pero también les gusta escucharnos a las personas que ya tenemos unos añitos en esto, por un lado. Y por otro lado, al profesor, yo creo que Margarita lo dijo, lo han dicho en varias ocasiones, nosotros definitivamente tenemos que planificar el día porque se ha perdido, estamos en el no espacio, se ha perdido el tiempo y el espacio. Y el cuerpo humano necesita el rito, el ritual, el dormir a tiempo, el descansar, el pararse, el ponerse de acuerdo con su escuela, ponerse de acuerdo con su escuela en los tiempos de corrección, de retroalimentación, que las escuelas envíen. El segundo grado va a recibir tal día y va a enviar los trabajos tal día. Que no nos sintamos que tenemos que dar esa, porque esa es otra desventaja que tiene la virtualidad.
Cuando se trata todo por virtualidad, la persona que está detrás esperando quiere que se responda rápido. Hay que poner fecha, Sí, momentos, estamos en el momento hacer de la actividades. inmediatez. Nadie quiere esperar. Todo el mundo quiere Nadie aquí a quiere. la hora, ya. Exactamente. Pues básicamente el centro tiene que crear esas políticas. Para mí son muy importantes las políticas, o sea, recepción de tareas, tipos de tareas que se van a hacer. Aquí se está olvidando el arte, se está olvidando el deporte, se está olvidando un montón de cosas, pero vuelvo y te repito, lo iremos retomando. Otra recomendación así prontita, la reunión tipo café con tus compañeros de escuela, donde nos sentamos en el salón de profesores a llorar nuestras penas, que no esté grabado por nada, y qué bueno, y qué tú hiciste, y saliste con tu hijo. Mi amiga, la madrina de mi hijo menor, de 29 años, es la madrina de mi hijo, es mi comadre, salió del American, sentándonos ahí cada vez que teníamos un receso, hasta el día de hoy, y está fuera del país, y estamos ahí en todo momento. La otra es, pues, conocer recursos con acompañamientos. Aquellos profesores que son más tecnológicos, darle un poquito en un momento de protagonismo para que nos enseñen, que nos enseñan, ellos nos enseñan, les gusta mucho, y nosotros entonces decir, pero mira, esto que tú me estás enseñando lo puedo montar para que mis estudiantes vayan a ver un museo. ¿Y cómo yo le hago preguntas a eso? Y el que de la tecnología ni siquiera tenía idea de quizás de llevarlo al museo. Dice, pero sí, vamos a hacer tal cosa, combinar. Y sobre todo, para terminar, sobre todo, tenemos en estos momentos que querernos muchísimo. Ese momentico de tomar sol que están diciendo, hacer un poco de ejercicio y dar gracias a Dios por estar vivos y porque somos parte de la historia. Así que no nos desmayemos. Tú sabes que ahí está tu comadre. Amalia te dice que ella está ahí. Y me llama la atención que te preguntan y te dicen o te comentan que hay que empoderar al docente, empoderarlo del proceso. Pero ahora yo desde aquí te pregunto, ¿cómo yo puedo empoderar al docente? Fíjate, ahí hay un tema, vuelvo y te digo, de personalidad. Hay profesores, como en todo ámbito, que dice, bueno, yo voy a dar clase, voy a cumplir mi horario, esto es lo que yo sé, no hay forma de que me cambien porque así es que los muchachos aprenden, y escucho mucho decir, esos estudiantes no aprenden. El empoderarse es cuestión de autogestión, es cuestión de tu querer hacer las cosas. Entonces, así como el estudiante que se compromete, un estudiante que se compromete, es básicamente ir haciendo. Yo lo que veo en este momento, lo que veo es por dos, crear en las escuelas grupos que nos ayudemos para hacer actividades dosificadas. O sea, un profesor que no está empoderado, bueno, vamos a hacer, 3 profesores vamos a hacer tal actividad. 3 profesores más vamos a hacer otros. Vamos a acompañarnos en eso. ¿Qué tal te fue? No, a mí no me fue para nada bien. Ok, pues vamos a intentar. Llegarán unos, lamentablemente, que vamos a tener que sacarlos del sistema. Lamentablemente. Lamentablemente, porque el mundo nos está llevando a nosotros por un lado y hay personas que están tirando la carreta para atrás. Sí. Y entonces la vida está dando un giro, que nosotros tenemos que tener resiliencia, tenemos que tener la capacidad de ir cambiando y mutando cada vez. Tú sabes que yo leía hace poco de lo tan expuestos que están los muchachos a contenido y cómo nosotros hemos pasado de ser una sociedad de información donde yo me sentaba a recibir todo lo que llegaba de un noticiero o de cualquier medio, como le llamaban antes a la prensa, el cuarto poder, cuando ahora yo estoy en la sociedad de la comunicación. Tú me hablas ahora mismo de empoderamiento y yo googleo y yo te puedo debatir si tú estás diciendo lo correcto o no. Y eso pasa con los muchachos. Y yo creo que algo que también pudiera estar sucediendo hoy en día es que ellos saben más que nosotros de la tecnología. Entonces también eso es otro factor
que desde cierto punto de vista quizás pudiera también estar generando un poquito de esa apatía, ¿no? De tener, de saber que están mirándonos, es que están constantemente sus ojos puestos en nosotros, que no hay ese receso y que quizás tienes ese temor a equivocarte, ¿no? Y a no saber cómo responder ante eso. Entonces yo quisiera que tú, como una persona con experiencia, que entraste al mundo de la educación antes de que existiera la tecnología, es decir, que tú has ido, ¿no?, mutando junto con ella, en estos 3 minutos que nos quedan, ese miedo a equivocarme, ese miedo a ser juzgado, ¿cómo yo puedo trabajarme eso como docente? Te aclaro que sí había tecnología, lo que pasa es que los programas de antes eran impenetrables, solamente mi comadre es la única que puede decir por ahí. Eran impenetrables, o Bueno, sea, pero no los tan correos fácil eran... como ahora. Uh-huh. No, todo ha sido, todo es fácil ahora. Antes era una cosa que era para una élite, para lo que sabían de eso nada más. Era como allá y el resto de los mortales, pero ya ahora podemos nosotros manejarnos. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos que quitarnos de aquí, ¿verdad? De aquí, de esta parte frontal de nosotros, de que nosotros tenemos el conocimiento absoluto, ya no se puede, ya el conocimiento es de dominio público. Nosotros estamos luchando con ustedes, la generación Google. Ustedes son la generación Google. O sea, yo tengo una asistente, no sé si está por ahí, una asistente que yo le estoy diciendo un proyecto y le digo, mira, que tenemos que calcular el estipendio de los estudiantes, para pagarle a los estudiantes universitarios. Y yo no he terminado de hablar, decir estipendio, cuando ella le está diciendo, Siri, ¿qué es estipendio? O sea, yo digo, pero te lo quiero decir, dame como la luz para yo poderte explicar. No, ya yo sé, y sé dónde lo vamos a poner en el cosa. Entonces, tenemos que entender, todos los profesores, todo el mundo que está relacionado, tenemos que entender que ya es de dominio público. Ahora bien, el que hayan sido nativos digitales no quiere decir que sepan usar la tecnología conscientemente, y eso tú lo sabes. Claro. Por eso es tan importante ahora, tan importante como aprender a leer y escribir, la alfabetización digital y la ciudadanía digital dentro de los valores que se enseñan. Y es ahí donde el profesor te tiene que aprender, tiene que decir, ok, tú me vas a argumentar de esto, pero yo tengo que saber de mi asignatura. Y si me equivoco o si un conocimiento llega nuevo mientras yo estoy explicando la clase, que puede pasar, como me pasó a mí, que yo estaba explicando un recurso didáctico y en lo que yo estaba terminando el taller, el recurso cambió de nombre, el app cambió de nombre y el estudiante que estaba al frente mío me dice, no, pero no se llama así, se llama de esta manera y tiene estos usos. Entonces nosotros tenemos que sí estar abiertos a ese tipo de cosas, pero enseñarle a los estudiantes cómo discernir esa información, que ahí es donde está el desarrollo de pensamiento crítico y creativo, que ese es otro tema dentro del TPAC entero. No, ese TPAC es complejo. Es un enfoque completo con todas sus metodologías, todas sus técnicas, sus hipótesis, su teoría, pero es complejo, pero es lo que vamos a vivir. O sea que tenemos que empezar a pensar de que yo me imagino, tú quizás no lo conoces, pero los educadores que están aquí, que nos hemos visto con el conductismo, con el constructivismo, con qué sé yo qué, con el aprendizaje por competencia. Yo me imagino que ahora van a salir una serie de enfoques con nombres nuevos que nosotros vamos a tener que seguirle el rastro y aprender con eso para las enseñanzas y los aprendizajes. Sí, en eso tú tienes toda la razón, Janet, se nos acabó el tiempo. Gracias, la verdad, la gente está muy contenta, excelente. Dicen por ahí, Janet, lo máximo. Sí, la verdad que sí, mucha sabiduría y sobre todo disposición y que se entiende, porque a veces también no es solamente tener el conocimiento, sino saber transmitirlo. Y lo transmite con mucha claridad y sobre todo con mucha pasión. De verdad, gracias, que sigas tranquila, que sigas en casa, en salud y un abrazo a la familia. Y ahí te dice la comadre que bravo. Gracias, gracias a todos.
Gracias a todos por estar ahí, o sea, desde anoche muchísimas personas, como dicen ahí, explotando el celular, como dicen la generación G Google, como le llamamos. Ahí estaban, de verdad, muchísimas gracias, gracias. Se corta. Se te va a Bye cortar. Un bye. beso, bye. Bye.